Nunca pensé que las manos que un vez tomaron las de mi hija en el altar, prometiéndole amor eterno, serían las mismas que señalarían la puerta de mi propia casa para echarme a la calle. Me llamo Elena, y el hogar que construí con mi difunto esposo, ladrillo a ladrillo, el nido donde crié a mi única hija, se convirtió en mi prisión y luego en mi exilio. Mi yerno, con una sonrisa fría, me despojó de todo lo que amaba para acomodar a sus padres, creyendo que una anciana viuda no tendría fuerzas para luchar, pero en el silencio de mi dolor, guardaba un secreto, un ancla forjada en el pasado que él, en su arrogancia, nunca vio venir. Esta es mi historia. Antes de sumergirnos en este relato, si te conmueven las historias de justicia y fortaleza, te pido que dejes un me gusta y te suscribas al canal para no perderte ningún episodio. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora nos acompañas. Tu presencia nos da fuerza para seguir. El olor a jazmín por las mañanas siempre fue el alma de mi hogar. Mi esposo, Ricardo, plantó el arbusto junto a la ventana de la cocina el día que nos mudamos, hace más de 40 años, para que cada amanecer te recuerde que nuestro amor florece de nuevo, me dijo con esa sonrisa que podía calmar cualquier tormenta. Juntos levantamos esas paredes, no con cemento y ladrillos, sino con sueños y sacrificios. Cada viga del techo guardaba el eco de nuestras risas, cada baldosa del suelo, el recuerdo de los primeros pasos de nuestra hija, Laura. Cuando Ricardo se fue de este mundo, el jazmín pareció marchitarse con él, y mi mundo se encogió hasta caber en el espacio que dejaba su ausencia. Laura se convirtió en mi sol y mi luna. Vertí en ella todo el amor que me quedaba, toda la energía que mi cuerpo cansado podía generar. Trabajé doble turno en la sastrería del pueblo, mis dedos ágiles cosiendo para otros las prendas de fiesta que yo nunca usaría, todo para que a ella no le faltara nada. Quería que tuviera la educación que yo no tuve, las oportunidades que a mí me fueron negadas. Y lo logré. Se convirtió en una mujer brillante, una profesional respetada. Mi orgullo no cabía en el pecho el día que me presentó a Marcos. Él era encantador, de esos hombres con la palabra justa para cada ocasión. A mí me llamaba Mamá Elena, y me traía flores, no solo en mi cumpleaños. Sus ojos brillaban cuando miraba a Laura, y yo, en mi anhelo de verla feliz, creí en ese brillo. Les cedí el segundo piso de la casa cuando se casaron, para que empiecen su vida sin deudas, hijita, le dije a Laura, mientras le entregaba una copia de la llave. Era mi forma de seguir cuidándola, de mantenerla cerca. Al principio, todo era armonía. Compartíamos el café por las mañanas, el olor del guiso de Marcos se mezclaba con el de mis postres, y la casa volvía a tener esa calidez familiar que tanto extrañaba. La primera grieta fue casi invisible. Una tarde, Marcos sugirió cambiar el viejo sofá de Ricardo, ese de cuero gastado donde tantas veces nos sentamos a ver la lluvia caer. Está muy anticuado, mamá Elena. Necesitamos algo más moderno, que vaya con nuestro estilo, dijo con amabilidad, pero sus palabras se sintieron como una pequeña piedra en mi zapato. Yo callé. No quería ser la suegra anticuada y problemática. Luego, mis viejos retratos en blanco y negro, los de mis padres y mis abuelos, fueron reemplazados por cuadros abstractos de colores estridentes. Dan más luz al salón, explicó Laura, evitando mi mirada. Poco a poco, mi presencia en mi propia casa comenzó a sentirse como una intromisión. Mis opiniones eran recibidas con sonrisas condescendientes. Mis rutinas, como sentarme en el porche al atardecer, parecían molestarles. Escuchaba susurros desde el piso de arriba, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Laura comenzó a distanciarse. Ya no bajaba a tomar café. Me enviaba un mensaje de texto desde su habitación. El dolor de esa distancia era sordo y constante, una herida, que no sangraba pero que me oprimía el pecho día y noche. La herida inicial no fue un grito ni un golpe, fue un silencio calculado, un lento borrado de mi historia de las paredes que yo misma había levantado. Me estaban convirtiendo en una extraña en mi propio refugio, y yo, por amor a mi hija, lo estaba permitiendo. El silencio se hizo más denso,
más pesado que las mantas de lana que tejía en mis noches de insomnio. Aquellas grietas iniciales, antes finas como cabellos, se convirtieron en abismos que me separaban de mi propia vida. El café de la mañana se volvió un ritual solitario. Yo me sentaba en la cocina, con la taza de Ricardo entre mis manos temblorosas, escuchando los pasos apresurados de Laura y Marcos en el piso de arriba, el murmullo de sus vidas en las que yo ya no tenía cabida. A veces, oía la risa de mi hija, una risa que antes era música para mis oídos y que ahora sonaba lejana, como si viniera de otra casa, de otro tiempo. Dejaron de llamarme para cenar. Simplemente daban por sentado que yo me las arreglaría sola, que prefería la soledad. No la prefería. Me fue impuesta. Marcos asumió el control total del hogar con una sutileza cruel. Un día llegó con un jardinero, y sin consultarme, arrancó de raíz mis rosales, los que Ricardo había plantado para nuestro 20º aniversario. Necesitamos un césped más práctico, suegra. Algo de bajo mantenimiento, me explicó mientras yo miraba la tierra desnuda, sintiendo como si hubieran arrancado un trozo de mi corazón. Laura estaba a su lado, asintiendo, con una expresión de disculpa tan frágil que se rompía antes de llegar a sus ojos. Quise gritar, quise decirles que esas rosas tenían más historia que su moderno y estéril césped, pero la voz se me anudó en la garganta. Qué ganas de pelear cuando tu propia hija ya ha elegido un bando. El golpe de gracia llegó una tarde de domingo. Marcos y Laura me pidieron que me sentara con ellos en el salón, en el sofá nuevo que tanto odiaba. La atmósfera era tensa, cargada de una formalidad que presagiaba una tormenta. Fue Marcos quien habló, como siempre. Su voz, habitualmente melosa, tenía un filo de acero. Mamá Elena, comenzó. Sabes cuánto te queremos, pero ha surgido una situación. Contó que sus padres, que vivían en otra ciudad, estaban pasando por dificultades. Su padre había perdido el trabajo y su madre no estaba bien de salud. Necesitan un lugar donde quedarse por un tiempo hasta que se recuperen, continuó. Y hemos pensado que esta casa es lo suficientemente grande. Mi sangre se heló. Miré a Laura, buscando en su rostro una señal de resistencia, un vestigio de la niña que juró que siempre me cuidaría. Pero ella solo miraba sus manos, entrelazadas sobre su regazo. ¿Dónde se quedarían?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La habitación de invitados estaba llena de las cosas de mi nieta, que aún no había llegado. El único espacio que quedaba era el mío. Hemos pensado, dijo Marcos, con una pausa calculada, que lo más lógico sería que ellos ocuparan tu habitación. Es la más grande de la planta baja y tiene el baño al lado. Sería perfecto para ellos por la salud de mi madre. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Y yo? ¿Dónde se supone que duerma yo?, susurré. Laura finalmente levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas que no se atrevían a caer. Mamá, hemos encontrado un lugar muy bonito para ti, una residencia para mayores. Estarás bien atendida, harás amigas. Su voz se quebró. Una residencia. Un lugar para esperar la muerte entre extraños. Me estaban desechando como a un mueble viejo. No discutí. No supliqué. Una extraña calma, la calma de la devastación absoluta, se apoderó de mí. Me levanté, y por primera vez en meses, los sentí pequeños, insignificantes en su egoísmo. La llegada de mis consuegros, una semana después, fue la escena final de mi expulsión. Entraron sin saludarme, inspeccionando cada rincón con ojos críticos. La mujer se detuvo frente al arbusto de jazmín y dijo: «Esta planta da mucha alergia, habrá que quitarla». En ese momento, supe que mi hogar había muerto. Mientras empacaba mis cosas en una maleta vieja, la misma con la que llegué a esa casa llena de sueños, Marcos entró en mi cuarto, no para ayudar, sino para apresurarme. «Mis padres están cansados del viaje, Elena. Necesitan instalarse». Ya ni siquiera era mamá Elena. Era Elena, a secas. Un estorbo. Con mi maleta en una mano y un pequeño cofre de madera en la otra, crucé el umbral por última vez. La puerta se cerró a mi espalda con un sonido sordo y definitivo. El sonido del abandono. La residencia Amanecer Dorado olía a desinfectante y a sopa de verduras. Era un olor uniforme, constante, que se pegaba a la ropa y al alma.
Mis días se habían convertido en un lienzo en blanco, una sucesión de horas vacías marcadas por el tintineo de las pastillas en un vaso de plástico y las miradas perdidas de otros ancianos sentados en sillones de sky color pastel. Me sentía como una de las fotos en blanco y negro que Marcos había descolgado de mi pared, una reliquia fuera de lugar, un eco de un tiempo que ya nadie recordaba. La tristeza era un manto pesado que me cubría desde la mañana hasta la noche. Había perdido mi casa, pero lo más grave era que sentía que había perdido a mi hija. El silencio de Laura dolía más que el portazo de Marcos. Su cobardía era la sal en mi herida abierta. Pasé las primeras semanas en un estado de letargo, moviéndome como una autómata por los pasillos impecables y silenciosos. Comía sin hambre, dormía sin descanso. Mi único consuelo era el pequeño cofre de madera de sándalo que había traído conmigo. Era lo único que quedaba de mi vida anterior, un ancla en medio de la nada. Una tarde gris, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana de mi pequeña habitación, lo abrí. No buscaba nada en concreto, solo quería tocar algo que las manos de Ricardo también hubieran tocado. Mis dedos rozaron las fotografías descoloridas. Ricardo y yo, el día de nuestra boda, Laura soplando las velas de su primer cumpleaños. Un retrato de mis padres que había logrado salvar. Debajo de todo, en el fondo del cofre, había un sobre de papel manila, grueso y amarillento por el tiempo. Lo saqué con curiosidad. Dentro había un fajo de papeles sujetos por un clip oxidado. Eran documentos viejos de la casa, garantías de electrodomésticos antiguos, facturas pagadas. Estaba a punto de volver a guardarlos, cuando uno de los documentos me llamó la atención. Estaba redactado en un lenguaje legalista y denso, y en la parte superior, en letras mayúsculas, se leía: Contrato de usufructo vitalicio. Al principio, las palabras no significaban mucho, pero vi la firma de Ricardo, elegante y firme como siempre, y al lado, la mía, más tímida. Comencé a leer, lentamente, descifrando la jerga legal con dificultad. Y entonces, llegué a la cláusula cuarta. El mundo se detuvo. Las palabras eran claras como el agua de un manantial. El documento estipulaba que, aunque la nuda propiedad de la casa fuera transferida a nuestra hija, Laura García, yo, Elena Morales, conservaba el derecho de usufructo total y vitalicio sobre el inmueble. Tenía el derecho inalienable de usar, gozar y disfrutar de la propiedad hasta el último día de mi vida. Ningún propietario posterior podía revocar ese derecho. De repente, un recuerdo, sepultado bajo años de dolor y olvido, emergió con una claridad cegadora. Estaba sentada con Ricardo en la mesa de la cocina, la misma mañana en que firmamos los papeles ante el notario. Él me tomó la mano y me dijo: Laurita es nuestro tesoro, pero el futuro es incierto. Con esto, me aseguro de que nadie, nunca, pueda sacarte de tu hogar. Esta casa es tuya para vivirla, Elena, siempre. Ricardo, mi previsor y sabio Ricardo, había visto más allá de su propia vida para protegerme. No me había dejado desamparada. Las lágrimas que brotaron de mis ojos no eran de tristeza, eran de rabia, de una furia helada y lúcida. Marcos, en su soberbia, había revisado el registro de la propiedad y había visto el nombre de Laura. Se sintió dueño y señor, pero nunca se imaginó que un viejo papel, guardado en un cofre de recuerdos, tenía más poder que sus planes mezquinos. Laura se lo había regalado, sí, pero le había regalado las paredes, el techo, la tierra. No le había regalado mi vida, no le había regalado el derecho que Ricardo me había legado. Me levanté de la silla. Mi espalda, que había estado encorvada por el peso de la pena, se enderezó. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Ya no vi a una anciana frágil y derrotada esperando su final en un asilo. Vi a Elena Morales, la mujer que construyó su hogar con amor y que ahora tenía en sus manos la llave para recuperarlo. El amanecer dorado ya no era mi tumba, era mi cuartel general. Marcos me había echado, sí, pero no sabía que lo más importante de esa casa, el derecho a llamarla hogar, seguía siendo mío, y yo iba a reclamarlo. Pasé 2 días más en la residencia, pero ya no era una prisionera, era una estratega. Cada hora que pasaba,
Sentía cómo la niebla de la resignación se disipaba, reemplazada por una claridad helada. Usé el teléfono de la recepción para hacer una llamada a un viejo amigo de Ricardo, un abogado jubilado llamado don Anselmo. Le leí la cláusula por teléfono y su risa al otro lado de la línea fue como música para mis oídos. Elena, querida, me dijo con su voz cascada. Ricardo era un zorro viejo. Ese documento es más sólido que el acero. Esa casa es tan tuya para vivir como el aire que respiras. Ve y reclama lo que es tuyo. Su validación fue el empujón final que necesitaba. No iba a volver a mi casa a pedir, iba a volver a informar. Elegí el domingo por la tarde. Sabía que estarían todos reunidos en el salón, digiriendo el almuerzo en una falsa paz familiar. No tomé un taxi. Caminé lentamente desde la parada del autobús, sintiendo el sol en mi rostro, un sol que ahora parecía darme la bienvenida. Al llegar a la puerta, mi corazón latió con fuerza, pero mis manos estaban firmes. No toqué el timbre. Saqué del bolsillo la vieja llave de la entrada, esa que no me habían pedido porque la consideraban inútil. La deslicé en la cerradura. El sonido del mecanismo al girar fue el primer acto de mi reconquista. Entré en silencio, y allí estaban, tal como lo había imaginado. Marcos, repantigado en el sofá moderno, sus padres a cada lado, como dos cuervos en una rama. Laura estaba en un sillón aparte, mirando su teléfono, ausente. La televisión emitía un partido de fútbol a todo volumen. Mi presencia fue como una piedra arrojada a un lago en calma. El primero en verme fue Marcos. Su rostro pasó de la sorpresa a la irritación en un segundo. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado?», espetó poniéndose de pie. El partido de fútbol siguió sonando, ignorante del verdadero juego que estaba a punto de comenzar. «Buenas tardes», dije, mi voz tranquila, pero llenando la habitación con una autoridad que ninguno de ellos me había escuchado usar antes. «Vengo a mi casa». «Esta ya no es tu casa», gruñó su suegro, un hombre de mirada agria. Ignoré su comentario como si fuera el zumbido de un mosquito. Mis ojos se posaron en Laura, que ahora me miraba con una mezcla de pánico y culpa. «Laura», dije suavemente, pero con un peso inmenso en cada sílaba. «Te crié para que tuvieras la cabeza alta, para que defendieras lo justo. Mírate ahora, escondida detrás de un hombre que te enseñó a abandonar a tu propia madre». Las lágrimas asomaron a sus ojos, esta vez de vergüenza. «No tienes ningún derecho a hablarle así», gritó Marcos acercándose a mí. «Lárgate ahora mismo o llamaré a la policía para que te saquen». Ese era el momento que esperaba. «Adelante», respondí sin alzar la voz. «Llámala. Estaré encantada de explicarles la situación». Con un movimiento lento y deliberado, saqué el sobre de papel manila de mi bolso y coloqué el documento doblado sobre la mesita de centro, justo al lado de un ridículo cuenco de cristal vacío. «Quizás quieras leer esto primero, o mejor, leérselo a tus padres. Parece que hicieron un viaje muy largo para nada». El silencio que siguió fue atronador. Marcos tomó el papel con desconfianza. Sus ojos recorrían las líneas, primero con rapidez, luego más y más lento. Vi el color abandonar su rostro. Vi cómo su mandíbula se tensaba mientras releía la cláusula cuarta una y otra vez, como si la fuerza de su mirada pudiera cambiar las palabras. Laura se levantó y leyó por encima de su hombro. Un sollozo ahogado escapó de sus labios cuando comprendió. El castillo de naipes que habían construido se derrumbó en ese instante. «Este documento», dije finalmente, rompiendo el silencio, «me otorga el derecho a vivir aquí hasta el día de mi muerte. Un derecho que Ricardo se aseguró de que nadie, ni siquiera la propia dueña del título, pudiera quitarme. Ustedes son los intrusos aquí». Me volví hacia los padres de Marcos, que me miraban con la boca abierta. «Espero que su estancia haya sido agradable. Se acabó». Luego miré a Marcos, cuyo rostro era una máscara de furia impotente. «Tienes 24 horas para sacar tus cosas y las de tus padres de mi casa». No hubo gritos, no hubo más amenazas. Mi calma los había desarmado por completo. La verdad, escrita en tinta y sellada por un notario, era un arma mucho más poderosa que cualquier insulto. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y caminé hacia el pasillo, en dirección a mi antiguo dormitorio. El dormitorio que ahora me pertenecía de nuevo. Dejándolos atrás,
ahogándose en las ruinas de su arrogancia, sentí que no solo recuperaba una casa, sino también el respeto por mí misma que me habían intentado robar. Las siguientes 24 horas transcurrieron en un silencio denso y frágil. Yo me encerré en mi dormitorio, el legítimo, y desde allí escuchaba los sonidos de la derrota, el arrastrar de maletas, el abrir y cerrar de cajones, los murmullos tensos y enojados. No hubo una disculpa. No hubo una palabra de arrepentimiento por parte de Marcos o de sus padres. Solo la prisa de los vencidos por abandonar el campo de batalla. A la mañana siguiente, vi desde mi ventana cómo cargaban el coche. Marcos me lanzó una última mirada a través del cristal, una mirada cargada de un odio que me confirmó que había hecho lo correcto. Sus padres ni siquiera miraron hacia la casa. Se fueron como llegaron, siendo extraños. Cuando el coche desapareció al final de la calle, Laura subió las escaleras. Se detuvo en el umbral de mi puerta, una figura encogida por la culpa. «Mamá», susurró, y las lágrimas que había estado conteniendo por días finalmente se derramaron en un torrente silencioso. «Perdóname, por favor, perdóname. Fui una cobarde. Lo sé. Le tuve miedo. No supe cómo. Me levanté y me acerqué a ella, pero no la abracé. No todavía. El amor por mi hija era una raíz profunda que nada podía arrancar, pero la confianza era una flor delicada que ellos habían pisoteado, sin piedad. El amor sigue aquí, Laura», le dije, y mi voz era suave pero firme. «Pero la confianza está rota en 1000 pedazos. El perdón no es una palabra mágica que lo arregla todo en un instante. El perdón se gana, se demuestra con acciones, día tras día. Reconstruir lo que se rompió es tu trabajo ahora, no el mío». Le señalé la puerta. «Ahora, si me disculpas, tengo mucho que hacer para que esta casa vuelva a ser un hogar». Ella asintió, aceptando mi sentencia con una tristeza sumisa. Y por mí, primera vez en mucho tiempo, la vi no como mi decepción, sino como una mujer que también tenía un largo camino que recorrer. Las siguientes semanas, me dediqué a purificar mi casa. Abrí cada ventana para que la brisa se llevara el aire viciado de su presencia. Descolgué los cuadros abstractos y fríos y volví a colocar mis fotografías en blanco y negro en su lugar de honor. El viejo sofá de Ricardo, que habían arrinconado en el garaje, volvió a presidir el salón. Fregué cada baldosa, pulí cada mueble, no como una tarea, sino como un ritual de sanación. Mi primer y más importante acto fue salir al jardín. El jardinero de Marcos había mutilado mis rosales, pero no los había matado, y el arbusto de jazmín, aunque descuidado, seguía en pie. Con mis propias manos, quité las malas hierbas, podé las ramas secas, y le di agua como si le estuviera dando de beber a un ser vivo sediento. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, me senté en mi porche, con una taza de té caliente entre las manos. Laura había comenzado su labor, pasaba cada día después de su trabajo, ayudándome en silencio, respetando mi espacio, esperando una señal. Ese día había replantado nuevas rosas a mi lado. No hablamos mucho, pero el silencio ya no era hostil. Era un silencio de construcción. Mirando mi jardín renacer, comprendí la verdadera lección. La historia no era sobre ganar una casa, sino sobre no perder mi valor. Aprendí que la bondad sin límites es una invitación al abuso, que el amor más grande, incluso el de una madre, necesita fronteras para no convertirse en un salvoconducto para la crueldad. Descubrí que la verdadera fuerza no reside en gritar más fuerte, sino en la calma de conocer tu verdad y defenderla sin estridencias. Ricardo me había dejado un papel, sí, pero el verdadero legado era la lección de proteger mi dignidad. El hogar no son solo las paredes que te cobijan, sino el respeto que te das a ti misma dentro de ellas. Una brisa suave trajo consigo el primer aroma tímido de un nuevo brote de jazmín. Era el perfume de la resiliencia, la promesa de que, incluso después del invierno más crudo, el amor y la justicia pueden volver a florecer. Sonreí. Estaba sola, pero no sentía soledad. Estaba en paz. Estaba en casa. Espero que esta historia te haya emocionado. Si alguna vez has tenido que luchar por lo que es tuyo, o conoces a alguien que ha demostrado una fuerza increíble, comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia importa.
No te olvides de dejar tu me gusta, compartir este video con quien necesite una dosis de inspiración y suscribirte al canal para más relatos que tocan el alma. Muchas gracias por tu compañía.